Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 24 de febrero. La lección para hoy se titula El origen del conflicto en la tierra. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias Señor, porque usted nos ha rescatado de esa situación de pecado, de dolor, de sufrimiento, de muerte, al darnos a su Hijo, para que por medio de Él vivamos en paz, en armonía con el cielo y vivamos con la esperanza de la vida eterna. Suplicamos sabiduría para el estudio de esta lección, para que si tenemos algunas dudas, usted a través de este estudio nos las enseñe. Háblenos, Señor, se lo suplicamos en los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El origen del conflicto en la tierra. ¿Cómo es que este conflicto llegó aquí? A lo que Dios había creado, perfecto en gran manera. Y lo podemos ver a través de la parábola que estudiamos el día de ayer. La parábola del trigo y la cizaña. Por eso dice ahí la lección: existe otro interrogante que es paralelo al de la parábola. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? Esa es la gran pregunta. Si Dios creó, como dice allí en Génesis, que Dios vio todo y vio que era bueno en gran manera, ¿cómo es que surgió aquí el mal? ¿Existía o no el mal antes de que surgiera aquí en la tierra? Sí, como lo vamos a ver el día de mañana, pero hablemos un poquito. El mal se originó allá en el cielo, a donde mora Dios. Allá se originó. Pero ese pecado que allá se originó, el enemigo fue echado del cielo. No tenía un lugar donde morar. Y Dios solamente le permitió al enemigo llegar a los mundos, allí donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol estaba también aquí en la tierra.
En el centro del jardín del Edén había el árbol del conocimiento del bien y del mal, y además de ello estaba el árbol de la vida. Imaginémonos un hermoso jardín de varias manzanas de terreno, con diferentes árboles frutales, jardines, hermosas flores. Todo eso había aquí en la tierra al inicio, que Dios preparó para crear al ser humano, que sería el que viviría aquí en la tierra, en este Edén. Cuando Dios lo creó, Dios le dijo, vamos a ir a Génesis capítulo 2. Mire lo que le dice el Señor cuando lo creó. Cuando leemos en el capítulo 2, versículo 16, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es de que Dios plantó todos los árboles, pero plantó especialmente estos dos que estaban en el centro y los puso aquí en la tierra. Pero veamos el del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué de especial tenía ese árbol? ¿Era mágico? ¿Tenía algún poder aparte de los otros? No. Todos los árboles tenían y eran iguales, daban fruto. Pero Dios, para probar la obediencia a su palabra de parte de este ser que había creado, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer menos de este. Para probar si le iba a ser fiel o no. Y ya vemos entonces cómo fue que se originó ese conflicto aquí en la tierra. Estaba la pareja, los dos dice que cuidaban del huerto. ¿Y por qué ese árbol estaba en el centro del jardín del Edén? El enemigo solamente tenía permiso para llegar al jardín del Edén a un punto. Él no podía pasearse en todo el huerto. Solamente podía llegar a ese árbol, al del conocimiento del bien y del mal. Pero como Dios les había dicho, no comáis de ese árbol, no llegaban por allí. Y si llegaban, no se detenían a mirarlo por un tiempo. Porque el pecado no entró luego que Adán y Eva fueron creados. No sabemos cuánto tiempo en la eternidad pasó viviendo el hombre como Dios quiso
y quería que hiciese que se gozase el hombre. Pero ¿cómo? Dios mandaba ángeles. Dios llegaba a visitarlos también. Adán y Eva miraban al Señor Jesús. Platicaba con los ángeles. ¿Qué le decían? Entre muchas cosas, los mismos ángeles fieles de Dios le decían que tuviese cuidado, porque allá en el cielo un ángel se había revelado a la voluntad de su Creador y había engañado a muchos, los cuales habían sido arrojados del cielo, y que intentaría llegar para engañarlos a ellos. Que tuvieran mucho cuidado y que si era necesario, ellos vendrían para ayudarles. Que pidieran ayuda y ellos estarían allí. ¿Qué es lo que esperaban ver Adán y Eva? Un ángel. Los que llegaban a platicar con ellos eran ángeles. Entonces ellos esperaban ver a otro parecido a los que llegaban a platicar con ellos. Pero como dice que la serpiente era astuta, Satanás era astuto. Si yo voy como lo que soy, un ángel, ellos ya fueron advertidos y no podré entramparlos. Así que utilizaré a alguien más, un medium, alguien que por medio de él yo los engañe. Y dice que utilizó a la serpiente, que era más astuta. Dice que, capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era astuta, era lista. ¿Qué hizo entonces? Satanás la utilizó. La serpiente estaba allí en ese árbol. Adán andaba retirado, haciendo la labor del cuidado del jardín del Edén. Eva se apartó de su marido, de su esposo, y comenzó a caminar por el jardín y llegó hasta donde estaba ese árbol que Dios les había dicho: no comáis de él. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Escucha una voz que nunca había escuchado, porque las únicas voces que escuchaban ellos era la de Dios, la de los santos ángeles, y escuchaba la de su esposo. Pero esta era una voz diferente, que nunca antes la había oído. Así que, ¿qué fue lo primero que escuchó? Eva, Eva, llamándole la atención para que mire.
con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ya ella está allí en el huerto, enfrente del árbol. Y escucha esa voz. ¿Qué vemos en esas palabras dichas por Satanás? Tergiversando las palabras de Dios. Porque Dios les dijo a la pareja: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero la serpiente, Satanás les dice: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que pretendía y qué siempre pretende el enemigo? Entablar un diálogo con el ser humano. Aquí Satanás quería entablar un diálogo con Eva. Y Eva, creyendo que está defendiendo a Dios, defendiendo su palabra, contesta. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué error cometió aquí esta mujer? Si nunca antes ningún animal le había hablado, ¿por qué este animal le habla? Se olvidó de lo que los ángeles le habían dicho, que iba a venir ese ángel para tentarlos. Pero ella esperaba a un personaje como el de los ángeles. Pero Satanás se presenta utilizando a la serpiente como medium para hablar por medio de la serpiente. No fue la serpiente la que habló, fue la voz de Satanás a través de ese animal. Y comienza ese diálogo. Entonces, ¿qué le dice? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí le agrega a ella, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no había dicho, no le tocaréis. Dios había dicho que no comiera. Y al decirle no comáis, era de que no le prestara atención a ese árbol. ¿Y qué dice el enemigo? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que había querido Satanás allá en el cielo? Ser igual a Dios. ¿Qué le está metiendo en la mente a Eva? Que ella, al comer de ese fruto que Dios les ha prohibido comer, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué sucede después de esto? En la mujer, en la mente de la mujer, entra la duda. ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿Dios o este ángel? ¿Será que Dios me está limitando para que no coma de este árbol y sea como Él?
Y empezó, y el enemigo, sabiendo lo que está ocurriendo, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Codició ese fruto. Así es de que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya la duda se había aferrado en ella. ¿Y qué hizo? Y tomó de su fruto y comió. Había ganado la batalla Satanás en ella. Pero como él no tenía permiso de parte de Dios de andar por todo el huerto solamente en ese árbol, Adán no estaba cerca allí. Adán estaba retirado de allí. Pero ahora, a través de su agente, Eva, él podía llegar y tentar, engañar, llegar hasta Adán por medio de su mujer. En ese diálogo que tenían la serpiente y Eva, le dice, tú sabes que tú nunca me has oído hablar, pero mira, él tiene un fruto, está comiéndose un fruto de esto. Mira, yo estoy comiendo de este fruto y puedo hablar contigo, que soy un animal. Y tú que eres la creación hecha imagen y semejanza de Dios, si comes de este fruto, vas a tener mayor sabiduría y seréis como tu Creador, seréis como Dios. Lo que Él te dijo, que vas a morir, no, eso no es verdad. ¿Qué está haciendo el enemigo? Diciendo que Dios es un mentiroso. Y la mujer creyó más. Creyó a la voz de la serpiente, creyó la voz de Satanás e hizo lo que la serpiente le dijo. Comió. Ahora va, corta fruto de ese árbol y va donde su esposo. Cuando Adán mira a su mujer que trae, no uno, a lo mejor llevaba 2 o 3 frutos de esos en su mano, él le dolió en su corazón, porque vio que había desobedecido a la voz de su Creador. Y le vino a la mente lo que Dios les había dicho. El día que comas de él, morirá. Allí él pensó, va a ser destruida ella por desobedecer. Y él decidió seguir la misma suerte de su amada Eva. Y cuando ella le ofrece el fruto, dice que lo comió. Él no fue engañado. Él comió de ese fruto a sabiendas. Por eso es que, aunque la primera mujer, Eva, el primer ser humano que comió del fruto no fue Adán, sino que Eva, el pecado no entró por Eva. El pecado entró por Adán,
¿Por qué? Porque Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Él a sabiendas decidió seguir la suerte de su mujer y no lo que su creador le había dicho. Así es de que ya vemos esa primera parte del conflicto, del origen del conflicto en la tierra. Cuando ya la pareja ha comido, Satanás ahora hace de la tierra su terreno, su dominio, su reino, y llama a todos los ángeles que venían con él e hicieron de la tierra su morada. Pero ¿qué trajo a la tierra? Dolor, sufrimiento y muerte. Pero ¿qué más nos sigue diciendo acerca de cómo se originó esto en la tierra? Y nosotros, que somos descendientes de Adán y Eva, nacemos con una naturaleza débil, inclinados al pecado. Así nacemos todos los seres humanos. Por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué sucedió cuando el hombre comió? ¿Cómo se vio? Desnudo. ¿Qué hicieron? Porque sabían que su creador llegaría dentro de poco. Se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero delante de Dios, ¿cómo estaban? Desnudos. Así como al principio ellos decidieron creer en alguien que no era su creador, y ha llegado hasta nosotros. En este conflicto final está a quién amaremos, a quién adoraremos, a quién obedeceremos. Si al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, o a la voz de Dios, a la voz del Creador. La decisión es mía. Tengo libre albedrío, pero debo de tener cuidado cómo lo uso, porque puedo utilizarlo para muerte o para vida eterna. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos,
o sea, tronos o dominios o principados o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. ¿Dónde está esto? Conflicto de los siglos, página 484. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Es esto un misterio que no pueden explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes, en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado, tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades, y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Conflicto de los siglos, página 483. El instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar de hombre. Estaré en el lugar de hombre. Él tendrá otra oportunidad. Eso es lo que dijo el Verbo, el Hijo de Dios. Por eso es que al inicio Él fue inmolado. Cuando el Señor, cuando el Cordero fue el animalito que muere para que de él salga la piel para cubrir a Adán y a Eva y los vista de túnica de pieles. ¡Qué amor! Sigue diciendo. ¡Qué amor! ¡Qué admirable condescendencia! El Rey de Gloria, dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída, colocaría sus pies en las pisadas de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Eso se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1099. Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida y barrió todas las falsas interpretaciones que Satanás había elaborado y reveló la gloria de Dios. Solamente al vivir entre los hombres podía revelar la misericordia, la compasión y el amor de su Padre Celestial, porque solo mediante actos de bondad podía manifestar la gracia de Dios. La incredulidad de los hombres estaba profundamente arraigada y no obstante, no podían resistir el testimonio de su ejemplo divino y de sus hechos llenos de amor y verdad. Eso está en Hijos e Hijas de Dios, página 141. Así que, hermanos, ya vemos cómo se originó
ese conflicto aquí en la tierra. Cómo es que el pecado vino a manchar ese cuadro hermoso que Dios había creado. Cómo es que la cizaña fue sembrada en el terreno donde Dios había sembrado solo buena semilla. Nosotros, todos, en nosotros se ha sembrado la cizaña. Pero podemos, si nos ponemos bajo la dirección de Dios, si amamos al Señor Jesucristo, si permitimos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, esa cizaña puede ser eliminada de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y así vivir aquí en esta tierra una vida de obediencia y esperar obedeciendo el día cuando el Hijo de Dios se manifieste en las nubes de los cielos. ¿Es posible vivir una vida apartada del mundo? Sí, es posible. Pero para ello tengo que entregarme totalmente a Jesús y decir: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entreguémonos a Jesús y la victoria es segura. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.